Buenas tardes. Bueno, pues tenemos noticias de última hora, todas ellas muy importantes. En el caso Begoña Gómez, que sufre un golpe mortal de necesidad para Begoña Gómez y Pedro Sánchez. Así que vamos a ellos. Según publica Economía Digital, Begoña Gómez grabó un podcast en Radio Nacional de España por orden e indicación de la Moncloa. No sé si me he explicado bien. El debate saca a la luz el podcast que Gómez grabó en la radio pública para pedir con él la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. El medio digital El Debate ha contado en exclusiva la intrahistoria del día en el que Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, grabó un podcast en Radio Nacional de España que después usó para pedir la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cuánto pagó por la grabación de este podcast? Ni un céntimo. Alejandro Entrambasaguas, periodista del Debate, explica que los hechos sucedieron en septiembre de 2018, unos pocos meses después de que Sánchez saliera victorioso de la moción de censura a Mariano Rajoy. El lugar de grabación fue Prado del Rey y allí se dirigieron a la Casa de la Radio, donde se encuentran los estudios de Radio Nacional de España. Junto al periodista Miguel Ángel Oliver y otros 3 funcionarios, llegaron y sorprendieron a los trabajadores, quienes no se esperaban la visita de la mujer del presidente del gobierno. Algunos empleados se quejaron de los retrasos ocasionados, ya que los estudios estuvieron cerrados durante toda la mañana. Ojo al dato. Ojo al dato. Podría ser clave para el juez Peinado. Una vez dentro del estudio, según informa el medio anteriormente citado, grabaron un podcast centrado en la captación de fondos y métodos innovadores para ONG, temas que posteriormente formaron parte de su cátedra en la Universidad Complutense. Dicha grabación se emitió en Sumando Esfuerzos de Radio 5. Ahora, diversos especialistas en derecho penal consultados por este periódico señalan que esta información podría ser de grandísima relevancia para el juez Peinado, encargado del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, dado que involucra el uso de recursos estatales para fines personales. Inicialmente se menciona el uso de un equipo de funcionarios de Moncloa y posteriormente la utilización de las instalaciones de la radio pública. Tras la publicación del podcast en la web de RTV, Begoña Gómez compartió un enlace con varios contactos, algunos de los cuales posteriormente participaron como profesores en la cátedra. Tela marinera. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, su mujer Begoña Gómez, se va a Radio Nacional de España, se cierran los estudios de grabación durante toda una mañana, graba el podcast allí con los técnicos de Radio Nacional, se lo lleva y luego lo entrega a los sponsors de la cátedra para que vean su podcast grabado de transformación social competitiva, grabado en Prado del Rey, en los estudios de Radio Nacional. Si eso no es uso indebido, si eso no es tráfico de influencia, si eso no es apropiación indebida, que venga Dios y lo diga. Tema 1. Tema 2, como sabemos el otro día, ocupó la sala VIP de Barajas y Begoña Gómez dio el CIF de la Moncloa para facturar el uso privado de la sala de autoridades de Barajas. Los datos fiscales de presidencia aparecen para facturar en la sala de autoridades. Begoña Gómez utilizó los datos de identificación fiscal del Ministerio de la Presidencia, en las que administrativamente se inserta la presidencia del gobierno para la factura en la sala de autoridades antes de su vuelo privado con una de sus 2 hijas a Bristol, Inglaterra. Tal como desvela en exclusiva OK Diario, un documento del aeropuerto Barajas recoge como datos factura las referencias oficiales de Moncloa. En particular figura Presidencia del Gobierno, el CIF,
Departamento de Seguridad, Avenida del Puerta del Hierro, sin número. Todo ello junto a un correo electrónico oficial. Begoña Gómez. La mujer de Pedro Sánchez, investigada por presunto tráfico de influencias, aparece en el documento de AENA como cargo esposa del presidente del gobierno para facturar los servicios de la sala de autoridades a la Moncloa, a todos los españoles. En lugar de distinguir los viajes oficiales junto con su marido, con un viaje de carácter personal con una de sus hijas, Begoña Gómez hace uso de los medios oficiales sin discriminar. Como ha destapado este periódico, la directora de la célebre cátedra de la Complutense usó un vehículo para ir por la pista del aeropuerto hasta la puerta de embarque. Evitó tener que hacer la cola, como el resto del pasaje, en la terminal T1 primero y en el Finger, la pasarela de acceso a la aeronave, después. OK Diario se ha puesto en contacto con AENA, con el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez y con Presidencia del Gobierno, sin lograr una sola aclaración al respecto. Los dictadores hacen y deshacen. Hasta aquí estas dos noticias bomba, como son: una, la grabación de un podcast en Radio Nacional que luego ha utilizado para vender su cátedra, y dos, que ha facturado a Presidencia del Gobierno, al Palacio de la Moncloa, los gastos de su estancia en la sala VIP del aeropuerto de Barajas. ¿Termina ahí esto? Pues no, porque hoy Sánchez ha anunciado que mañana, martes, día 17, en Consejo de Ministros, por si fuera poco, va a aprobar el plan sobre los medios que prometió después de los 5 días de reflexión, cuando fue imputada su mujer por el juez Peinado. El líder del PSOE ha hecho esta mañana anuncio a los diputados y senadores del partido reunidos en el inicio del curso de la citada iniciativa, mañana martes, en Consejo de Ministros, en su reunión semanal ordinaria, su anuncio del plan de acción o de regeneración principalmente centrado en los medios de comunicación y en la publicidad institucional, largamente anunciado desde abril. Puede ser este quizá el último vídeo que hagamos en este pequeño canal con 11.400 suscriptores, y ese es el anuncio que acaba de hacer hoy Pedro Sánchez, que mañana en Consejo de Ministros, plan de acción y regeneración de medios informativos. Auténticamente la ley de censura total y absoluta. Así que hasta aquí estas noticias de hoy, que son muy importantes porque pueden suponer realmente la imputación final, la situación total y absoluta de imputación de Begoña Gómez por ambas cosas: el uso de las instalaciones facturando a Moncloa del aeropuerto de Barajas de la sala de autoridades, así como la elaboración de un podcast en los estudios de Radio Nacional, también por la Filosi, para uso privado. Así que hasta aquí las noticias de hoy. Buenos días.